Mi nombre es Julia Gramajo y estoy a cargo de la coordinación del Museo Histórico de Rafaela. Me acompaña Graciela, que es la encargada de las visitas guiadas, y bueno, y qué decir del profesor Luis Siegel. Yo voy a comenzar contando que este museo se reinstaló en el año 1994 en el lugar que estamos ahora, que es Casa Ripamonti, 9 de Julio y Santa Fe. Y bueno, en la reinstalación estuvo precisamente a cargo del profesor Siegel. Yo en el 94 lo acompañé, que él no quiere que lo diga, pero yo profundamente agradecida porque, bueno, dedicó su tiempo para prepararme, para que hoy pueda llegar a la coordinación. Así que toda mi sabiduría se la debo a él, que me tuvo paciencia, me hizo leer muchísimos libros, hasta me tomaba lecciones, pero bueno, lo superé, fue muy bondadoso. Yo sé que a él no le gusta que esté diciendo esto, pero bueno, no le voy a hacer caso una vez, y profundamente agradecida, y el museo sigue tal cual como él lo armó y lo formó. No hicimos la reunión hoy desde el museo porque está abierto al público. No solemos atender los sábados, pero como hay una muestra de los gallegos, del Centro de Gallegos, que es el Camino de Santiago de Compostela, que está hasta el 25 de este mes, por esa razón no lo hicimos desde el museo. Decidimos hacerlo desde nuestros hogares o desde nuestros espacios, ¿no? Cada uno. Bueno, yo simplemente le voy a dar el lugar a Graciela para que comente cómo se trabaja en el museo con las visitas guiadas y con el público en general. Y después así no le robamos más tiempo al profesor Siegel. Luis. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Perfectamente, gracias. Bien. Bueno, como dijo Julia, mi nombre es Graciela. Hace muchos años que estoy trabajando en el Museo Histórico, estoy en el área de visitas guiadas. Yo les quiero agradecer a la Asociación Cultural Piemontesa de Rafaela por esta convocatoria, muy interesante, todos los temas que se han ido tratando. Nosotros el Museo Histórico lo tenemos organizado en dos tipos de salas. Bueno, les quiero comentar que nosotros el museo internamente está organizado en salas temporarias y salas permanentes. Tenemos las salas temporarias, como su nombre lo indica, se van renovando, depende de las muestras que tengamos en exhibición, están más o menos tiempos. Y las salas permanentes, que son dos, como su nombre también lo indica, están, ¿no es cierto?, habilitadas en forma continua. Y tienen relación, las temáticas que tratan tienen relación con nuestra historia, con la historia local y la historia regional. Una de ellas, la más amplia, es la sala de los inmigrantes, que es donde hablamos toda la temática regional y local, que es común a toda esta zona del centro-oeste santafesino. Y la otra sala que está a continuación es la sala de Rafaela como núcleo urbano, ya donde hablamos de la evolución del desarrollo de Rafaela desde pueblo a ciudad. En la sala de los inmigrantes, que es una de las salas más visitadas, que convoca tanto a alumnos de escuelas de diferentes edades como a público en general, esa sala está organizada por núcleos. Comenzamos hablando con el núcleo en donde se refiere a la llegada, que en ese núcleo pusimos como centro, como protagonista al baúl, ¿no? Y hablamos un poco de la llegada de ellos, de sus expectativas, sus esperanzas, sus historias, para pasar ya luego a hablar de, ¿no es cierto?, la persona, la empresa que tuvo a cargo toda la colonización de esta zona, que es Guillermo Lehmann. Hay un gran collage en una pared que se refiere a él, en donde en ese collage hablamos desde sus actividades privadas hasta ¿no es cierto?, se hace una referencia a la empresa de colonización. Hay una reproducción, están las reproducciones de algunos de los boletos de compra-ventas, que es el instrumento legal, ¿no?, que se utilizaba para concretar la compra de la tierra, que se firmaba entre Guillermo Lehmann y los inmigrantes. Y también están exhibidos en esa vitrina objetos personales de Guillermo Lehmann.
A continuación pasamos a una vitrina en donde se habla de los primeros compradores de tierra en la colonia Rafaela, de abril de 1881 a abril de 1882. Tomamos esa fecha porque es cuando encontramos, ¿no es cierto?, los primeros boletos de compra-venta, que son de abril del año 1881. Y es un listado, nosotros con los chicos, sobre todo los chicos de primaria, de tercer grado, los relacionamos mucho con el tema de las calles, porque la mayoría de esos primeros compradores de tierras de Rafaela ahora le están dando nombre a calles de nuestra ciudad e inclusive a un barrio también, como es el caso de los hermanos Podio. Luego ya el resto de la sala son 3 núcleos restantes. En uno hacemos mucho hincapié en el tema de cómo se van afincando al suelo las primeras tareas, la vivienda. Y en los 2 restantes, uno tiene que ver con todo el tema de las tareas domésticas, y ahí hacemos mucho hincapié, sobre todo con los chicos, los adolescentes también, en las tareas que se realizaban antes, cómo esa casa era como una fábrica en donde ellos se proveían de todo, hacían desde la manteca hasta fabricaban los colchones, qué herramientas utilizaban para hacer eso, con qué estaban hechas esas herramientas. Y luego pasamos al último sector, que es el área de las tareas rurales. Entonces ahí también hablamos mucho del trabajo en el campo, cuáles eran las diferentes fases del trabajo en el campo o etapas, qué herramientas se utilizaban para trabajar en el campo, los problemas que tenían, como la plaga de langosta. Y hacemos un cierre un poco repasando todo lo que se ha visto en la sala para pasar, ¿no es cierto?, o dar como un puntapié inicial para pasar a la próxima sala, que ya es donde hablamos de Rafaela como núcleo urbano, ¿no? Explicando un poco también toda la idea de colonización, de colonización de esta zona que tuvo Guillermo Lehmann. Y en la sala ya de Rafaela como núcleo urbano, hacemos un paneo por distintas actividades que se fueron dando en Rafaela, la actividad comercial, institucional, la parte de autoridades, el ferrocarril y su importancia, hasta llegar a Rafaela Ciudad y los cambios que se fueron dando en algunos aspectos ya de Rafaela Ciudad, como los cambios en la plaza, el tema del adoquinado, bueno, etc. Estas salas son muy visitadas, tanto por las escuelas primarias como secundarias, las nocturnas de adultos, las terciarias, sobre todo el Instituto del Profesorado, que trae los alumnos del profesorado de historia, del profesorado preprimario, primario también, y de las universidades. Y por el público en general también, que vienen muchos de ellos en busca de datos, de sus ancestros, de sus familiares, y siempre lo hablamos ahí en el museo, que nos llama mucho la atención la gente cuando llega, que lo que lo entusiasma, el ver la sala, el ver los objetos, el conocer su historia, el hablar de todas las edades, cómo se entusiasman de ver realmente, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros exhibimos en esa sala. Así que bueno, no sé si creo que más o menos quedó claro lo que nos habíamos planteado, y le doy pie a Luis para que ya él hable, ¿no es cierto?, bien concretamente del tema de la tierra, que es un tema muy importante, es un tema que nosotros lo tratamos mucho en las visitas guiadas también, inclusive lo tenemos que saber manejar porque viene mucha gente a hacernos preguntas específicas también de ese tema. Y en el caso de los chicos de nivel secundario ya, bueno, se trata en forma más profunda y se explica bien cómo fue el poblamiento, cómo fue la ocupación de estas tierras, etc. Así que bueno, es un tema muy interesante, y el trabajo que ha hecho Luis de investigación sobre eso es el trabajo que nosotros usamos, básico, como para poder explicar después todo ese tema en la sala. Inclusive es el que también recomendamos para aquellos que quieran informarse o que quieran saber más sobre ese tema. Así que bueno, le doy pie a Luis para que nos hable y nos explique bien de la ocupación y del tema de las tierras. Gracias, Luis. Bueno, buenas tardes a todos, no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí.
Bueno, veo a muchísimos amigos y amigas y es un gusto. La verdad, bueno, como decía Julia, creo que esto forma parte de el museo, de un cambio de paradigma que se produjo allá por los años 80, 90, donde el museo dejó de ser la mera acumulación de piezas unas sobre otras. Los que andamos en más edad recordarán que el museo que estaba sobre calle San Martín, en la vieja terminal, a la vera de la vieja terminal, era un montón de piezas que con la mejor buena voluntad y con un gran valor, la gente de la Asociación Amigos del Museo había juntado, había recuperado, y bueno, cuando se tuvo la oportunidad de tener un nuevo espacio, que llevó mucho tiempo reacondicionarlo, porque estaba verdaderamente en muy malas condiciones, eh, tuvimos también la posibilidad, Z, que la municipalidad nos ayudó económicamente a muchos que éramos empleados de la municipalidad a viajar a la ciudad de La Plata, donde está el Instituto de Formación Docente número 8 de Museología, y ahí pudimos formarnos, pudimos tomar contacto con lo que eran las nuevas corrientes y pudimos pensar entre todos y con la compañía de la gente que les habló previamente, pensar una nueva manera de presentar el museo, de manera que el museo ya no sea solamente el reservorio de objetos, sino que a partir de ese momento se convierta en un instrumento didáctico de la ciudad hacia sus habitantes. Estábamos justo en un tiempo donde había una coyuntura dada por una gran cantidad de gente que se había incorporado a la ciudad creció casi en 40.000 habitantes en poco menos de 30 años, lo que fue a través de inmigración interna y externa también de otros países. La ciudad se agrandó con gente que venía con sus propias pautas culturales, con sus propias historias, y bueno, de alguna forma teníamos que ver cómo ensamblábamos estos nuevos residentes, de manera de buscar una verdadera integración en que los que recién llegaban a la ciudad puedan ir tomando contacto con lo que era la historia y la idiosincrasia de la ciudad, y pudieran incorporarse de a poco a la convivencia ciudadana. Por eso el valor del trabajo que están haciendo las chicas, tanto en la parte del guión museográfico, cómo armaron el museo, como también cómo están exponiéndolos a los chicos de las escuelas, haciendo que a través de los chicos lleguen a los distintos hogares, es muy, muy importante. Yo creo que hoy por hoy el Museo Histórico es una pieza clave para hacer esa integración social que la ciudad necesita, ¿no? De una gran cantidad de gente que se incorporó a partir de los años 80, y los que ya éramos habitantes desde mucho, mucho tiempo atrás, los que teníamos raíces desde los inicios de la colonia. Y bueno, esto creo que el museo es un instrumento idóneo como para esto. Vamos a empezar a hablar un poquito. Yo me voy a referir a los piamonteses y la tierra, porque de alguna forma les voy a contar un poquito con cómo surge el tema. Este tema surge cuando estaba haciendo mi tesis en el Instituto Superior del Profesorado, con la guía de la profesora Marina Vincenti, una historiadora de la ciudad que también es conocida, es integrante de la historia de la Academia Nacional, la Academia Provincial de la Junta de Estudios Históricos, y que bueno, entre los temas que surgieron
en este buscar la tesis, con qué tema íbamos a trabajar en la tesis, surge el tema de la tierra que nadie había trabajado y que tenía un soporte documental importantísimo, muy valioso, como eran los boletos de compra-venta, todos los boletos de compra-venta de la empresa colonizadora de Guillermo Lehmann, ¿no? Que para, digamos, poner en valor, digamos que hoy eso está todo digitalizado en el archivo histórico municipal y que cualquiera puede acceder sin dañar los originales y puede hacer las investigaciones sobre sus familiares, puede hacer el seguimiento y demás. Para hablar del tema de la tierra, bueno, tenemos que remontarnos allá por fines de la década de 1870, cuando el gobierno de la provincia de Santa Fe cerraba el ciclo de la colonización estatal y abría una gran puerta que era la colonización privada, poniendo en manos de algunas empresas y de algunos particulares esto de empezar a subdividir la tierra de la provincia, de formar pueblos y de ganar espacio a ese gran desierto que por entonces era la provincia de Santa Fe y tratar de formalizar un límite también con su vecina, que era la provincia de Córdoba. Es así que, alentados por esta situación, por este apoyo que estaba dando el gobierno de la provincia, el 16 de octubre de 1880, Guillermo Lehmann firma el contrato con Félix Egusquiza, con Carlos Aguier y con Manuel Quintana, para dividir unas cuantas leguas hacia el oeste de la ciudad capital, justamente en la zona donde está ubicada Rafaela y los otros poblados vecinos. En 1880 ya nos dice Adelina Bianchi de Terragni, aquella gloriosa maestra que tuvo la sabiduría de juntar elementos y conservarlo para la historia, pero además de hacer la primera historia de Rafaela, con casi nada o nula metodología de investigación histórica, pero con un gran amor por difundir lo que era la historia de Rafaela y por buscar las cosas de Rafaela, nos contaba que ya había algunos pobladores asentados en esta zona, cuando don Guillermo Lehmann formalizaba los primeros boletos de compra-venta allá por el año 1881. Estos primeros boletos de compra-venta nos van a permitir ver que de la cantidad de tierra disponible en lo que después va a ser la colonia Rafaela, el 53% de las tierras disponibles va a estar ocupado en el primer año, en 1881, y en 1882 ya se van a formalizar boletos de compra-venta en el resto de las tierras disponibles. Hay que tener en cuenta que formalizar boleto no significa convertirse en propietario de la tierra, ¿no es cierto? Esto era un tiempo que, como vamos a charlar después más adelante, va a ser largo y difícil en muchos de los casos. En otras situaciones va a ser mucho más fácil porque aquellos que compraban ya tenían un capital previo, tenían una experiencia de propietarios en otros lugares, entonces esta tierra era una segunda inversión para ellos. Pero el grueso de los que vinieron a comprar tierras y a asentarse y a trabajar la tierra en lo que era la colonia Rafaela, son propietarios nobles, gente que venía de las llamadas colonias nuevas, que estaban formadas en lo que por entonces era el departamento Las Colonias, como Frank, por ejemplo, Nuevo Torino, Felicia, todas esas colonias
que ya habían sido pobladas y que de alguna forma les habían dado un primer cobijo, les habían permitido trabajar como peones a estos inmigrantes. Sabemos que el grueso de los inmigrantes son italianos, y de esos italianos el 80% son piamonteses, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí formaron algún pequeño capital, compraron algunas herramientas, algunos animales, y aprovechando las ventas de terrenos que estaba haciendo don Guillermo Lehmann, que tenían condiciones que para la época eran bastante flexibles, ya que les permitían pagar con el fruto de las cosechas en 3 anualidades y con un interés que rondaba el 8%, no era demasiado. Vamos a ver que después con el tiempo ese interés va creciendo, pero estas posibilidades que se ofrecían de poder lanzarse a la aventura de cumplir el sueño de llegar a ser propietarios, alentaron a un montón de familias que estaban trabajando como medieros, como arrendatarios o como peones simplemente en las colonias más jóvenes, o en algunas otras también. Vamos a ver que después con el tiempo también llegan de San Carlos, San Jerónimo, de la misma Esperanza. Van a venir y se van a sentar y van a cubrir todo lo que es la superficie de la colonia Rafaela. Hay una característica que cuando miramos durante el primer y segundo año cómo se van cubriendo las tierras, qué tierras se venden más rápidamente, a dónde prefiere la gente asentarse primero, vamos a ver que empiezan desde el sur de la colonia, en la cercanía con la colonia Susana, justamente un espacio que ya estaba poblado y que de alguna forma brindaba un cierto marco de seguridad. Ahí había otros compatriotas, la cercanía de otros compatriotas, de la cercanía de algún lugar para proveerse alimentos, hizo que las primeras concesiones vendidas, las primeras hectáreas vendidas en Colonia Rafaela, sea hacia el sur y después se vaya completando lentamente hasta 1882, hasta el norte de la colonia. Vamos a anotar en este recorrido que hicimos a través de los boletos de compraventa, que entre el periodo de 1881 hasta 1895, y ya después vamos a explicar un poco por qué esta fecha, que no es una fecha aleatoria, sino que es una fecha que tiene que ver con una serie de crisis que se van a dar en el centro de la provincia de Santa Fe y en algunas partes del país también. 136 compradores se van a ir sucediendo en la compra de tierras, en la formalización de boletos de compraventa. De esos 63 compradores, solamente el 65% va a permanecer y se va a ser propietario en este lapso de casi 15 años, hasta 1895. Muchos de los que compraron, no pudieron sostenerse en la compra de la tierra, tuvieron que abandonarlas, algunos ni siquiera llegaron a tomar posesión de la tierra, se desconocen los motivos, y Guillermo Lehmann volvió a revender nuevamente a poco tiempo de firmados los boletos a otras personas, y lo que sí, esta posibilidad de pagar en 3 anualidades, pero además algo que la compañía agregó, que fue poder renovar el boleto de compraventa al mismo colono, si así se permitía, cobrándoles el interés, trajo la posibilidad
que 105 de esos primeros compradores pudieran hacerse propietarios de la tierra. Y esto no es una característica menor, porque no solamente habla de lo que pasó con esos colonos, lo que pasó con su familia, sino también explica por qué Rafaela tuvo un progreso tan importante desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, en tan poco tiempo, y se diferenció rápidamente de otras colonias, junto, por supuesto, a otros factores paralelos, como por ejemplo la llegada del ferrocarril, pero el hecho de que en esta zona la propiedad de la tierra llegara con mucha velocidad y se diferenciara de lo que pasaba, por ejemplo, en el norte o en el sur de la provincia, fue un factor fundamental para explicar el porqué del crecimiento de muchas economías familiares y también el porqué del crecimiento de la ciudad. Por supuesto, porque quien se convierte en propietario aumenta su esfuerzo, se capitaliza, invierte todo lo que tiene y sobre todo facilita que eso que se produce se vuelque masivamente al mercado local. Esta situación va a diferenciar de lo que pasa en otras partes del país y de la misma provincia, donde el sistema de tenencia de la tierra va a estar dado únicamente por medieros, por peones rurales o por arrendatarios. Esto, por supuesto, va a marcar a fuego lo que es el futuro de la ciudad y le va a permitir a ese grueso de piamonteses que llegaron y se asentaron en la tierra convertirse en propietarios. El censo de 1895, mirando entre los primeros compradores y los que aparecían en ese censo nacional, nos permiten ver algunos apellidos piamonteses, como por ejemplo la familia Armando, Antonio, Miguel y Felipe, Barberis, Boazo, Brunetti, Brusco, Buffa, Chiaraviglio, De Stefani, Giacosa, Gonella, Grande, Maggi, Mainardi, Manera, Olivero, Pedro y Blas, los hermanos Operto, Piñata, Podio, Escarafía, Solaro, Tasca, Vincenti, apellidos netamente piamonteses y que por supuesto muestran una presencia fuertísima dentro del resto de los otros compradores. Hay compradores y propietarios, algunos suizos, algunos españoles y algunos franceses, pero son minoría. Y un dato muy importante es que, por ejemplo, encontramos a la primera mujer propietaria dentro de la colonia, que fue Piñata, de apellido Piñata, que se hizo con la propiedad de la tierra después de algunas renovaciones de su boleto de compra-venta. Por lo general, las mujeres, junto con otra francesa, las mujeres que pudieron hacerse propietarias de la tierra, eran viudas y tenían algunos hijos con los cuales compartían el trabajo de la tierra, pero pudieron hacerlo después de muchísimo esfuerzo y después de renovar 2 o 3 veces sus boletos de compra-venta. Bueno, a partir de 1895 hay una inestabilidad muy marcada en la posibilidad de acceder a la tierra, ya que las oportunidades se cortan por varios factores, por sequías, por ataques de plagas de langostas, por inundaciones, por un aumento excesivo de impuestos, por factores políticos
que oprimen al campo dentro de la provincia y hacen que incluso muchos de estos colonos se levanten en armas contra la excesiva opresión que en materia de impuestos estaba haciendo el gobierno de la provincia. Esto hace que muchos de los piamonteses que vinieron en segundas oleadas no pudieran tener la misma suerte que los que llegaron primero. ¿Por qué? Porque tuvieron que trabajar la tierra como arrendatarios o tuvieron que hacerlo como medieros. Trabajaron sí la suerte de poder trabajar la tierra de compatriotas, ya que muchos de estos primeros italianos se habían enriquecido, habían tenido la posibilidad de comprar tierras en colonias vecinas y poder ponerlas a trabajar a través del sistema de arrendamiento o el sistema de mediería. El sistema de mediería donde el propietario pone el terreno, pone los animales, las herramientas, una casa y una cuenta en el almacén del pueblo para que quienes trabajaban, el mediero pudiera tener cubiertos sus gastos mínimos, y al momento de levantar la cosecha, mitad de la ganancia era para el arrendatario y la otra mitad para la persona que lo había trabajado. Así que bueno, esta situación de prosperidad que marca la presencia y la posibilidad de propiedad de la tierra dentro de ese gran grupo de piamonteses llegados a partir de 1880 a la zona, a la localidad de Rafaela y después extensible a las colonias vecinas, va a hacer que se corte en 1895 en adelante y la propiedad de la tierra sea solamente un sueño, como pasaba en el resto de la provincia, porque la inmensa mayoría va a seguir siendo o peones o arrendatarios o medieros. Está el caso de Luis Maggi, de José Operto, de Bartolomé Podio, por ejemplo, que ya venían con una fortuna bastante importante, con un capital importante que habían logrado en otras colonias donde habían estado asentados antes y que pudieron comprar terrenos aquí y ponerlos a producir de la mano de sus compatriotas, piamonteses. En muchos de los casos, como les decía, la posibilidad de convertirse en propietarios está dado justamente por la facilidad que le dio Guillermo Lehmann, la empresa de Guillermo Lehmann, a estos primeros que llegaron, de poder ir renovando los boletos, que por supuesto les convenía a las dos partes. Uno, porque mantenía viva la esperanza, que eran los agricultores, los piamonteses que llegaban, y a la empresa de Guillermo Lehmann, que sin poner en riesgo la propiedad original de su tierra, ganaba un interés bastante considerable para la época, un 8% del total del valor de las propiedades que se ponían en el boleto de compra-venta. Cuando en 1886 Guillermo Lehmann aparece muerto, su empresa entra en alguna decadencia, corre el riesgo de quiebra, y entonces los sucesores, sus herederos, doña Ángela de la Casa y sus hijos, empiezan a no, por la misma situación caótica de la empresa que va
a la quiebra, empiezan a no ser tan benévolos en las condiciones en las que ofrecen terrenos, empiezan a realizar remates, empiezan a aumentar muchísimo más el interés, que pasa al 12%, bueno, esto junto a otras situaciones que se están dando desde el punto de vista de los impuestos que van aumentando, los factores naturales que causan malas cosechas, hace que de a poco ese proceso de propiedad de la tierra vaya disminuyendo y vaya siendo reemplazado mayoritariamente por la mediería y por el arrendamiento. Vale decir aquí que la misma empresa de Guillermo Lehmann utiliza, fallecido Lehmann, utiliza este sistema de renovación de boletos como un pseudo sistema de arrendamiento, ya que a cambio de arrendar las tierras hasta tanto puedan escriturarse, les cobra un interés bastante interesante para la época. El sistema de arrendamiento hacia fines ya de los últimos años del siglo XIX se extiende a toda la región centro y va a haber unas condiciones muy duras para aquellos que tengan que trabajar como arrendatarios, porque van a aumentar los arriendos debido a la crisis económica de 1890 y la situación, la baja internacional del precio del trigo y algunos otros factores, hacen que realmente muchos de estos que van llegando, estos piamonteses que van llegando, tengan problemas para sostenerse económicamente, porque el fruto de su trabajo familiar, no reporta el sacrificio que día a día van realizando. Ya a partir de 1890, para los piamonteses que van llegando a la provincia de Santa Fe, se hace casi imposible convertirse en propietario de las tierras. Muchos deben contentarse con trabajar tierras de otros y de alguna forma agradecidos de poder trabajar tierras de sus propios compatriotas, ¿sí? Porque, bueno, en el sur las condiciones de arrendamiento, de medianería o de la misma forma de los trabajos de peón son mucho más duros que los que se registran en el centro oeste de la provincia, de la mano de otros piamonteses que tienen la propiedad de la tierra y la facilitan para que sus compatriotas de región puedan trabajarlos con un montón de contemplaciones, un montón de acompañamiento, y eso de alguna forma es mucho mejor que lo que pasa en el norte y en el sur de la provincia con los inmigrantes de este origen y también de los otros, de los franceses, de los españoles, de los suizos, que llegaron y que intentaron la misma aventura, ¿no es cierto? Tratar de convertirse en propietarios de las tierras que trabajaban. ¿Mm? Bien, eso es todo. Si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Luis, y ya saben que pueden activar los micrófonos y hacer consultas, porque el chat está desactivado justamente para que no suceda nada. Profesor, buenas tardes. Bueno, me llamo Guillermo Nicola, vivo en Rosario, pero soy de Lehmann, hace 35 años soy de Lehmann. Le agradezco su exposición, soy un aficionado a la historia, me encanta, y la historia de la Pampa Gringa de Pedroni me apasiona. Quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es que usted usó una palabra que para mí es muy melancólica, porque mi padre era contratista, o sea, le trillaba a los que tenían campo y tenía un taller en Lehmann. Usted usó la palabra concesión, que a lo mejor la gente que está presente lo sabe, pero yo como trabajador de una cosechadora que se trillaba bolsa en Lehmann, los piamonteses no hablaban de hectáreas, profesor, hablaban de concesión o de cuadras.
Una cuadra Exacto. era 1,6 hectáreas, o sea que una concesión tenía 33 hectáreas o 20 33 cuadras. hectáreas. Recién muy entrado los años 70, cerca de los 80, se empezó a hablar de hectáreas. O sea que cuando Exactamente. nombró la palabra concesión me remontó a mi niñez trabajando en una cosechadora Bernardín con mi padre. Le agradezco mucho. La exposición fue muy linda y me interesó mucho. Yo viajo muy poco a Lehmann, me queda solo una prima, pero suelo viajar cada tanto, pero habitualmente los días sábado a la mañana, pero podría intentar ir otro día. Me interesó mucho lo de los archivos para estudiar un poco, ver cuáles fueron los primeros apellidos en la zona de Rafaela. No sé si estarán también los de Lehmann ahí en Rafaela digitalizados, los archivos de compraventa de tierras. Me pareció Están muy interesante tener un Ujú. archivo digitalizado y poder ver los nombres. Sí, están digitalizados todos los boletos de la empresa colonizadora, de O Guillermo sea, estaría Lehmann. Lehmann también. Estaría Lehmann también, exactamente. Usted es médico, ¿no es cierto? Idelmo. Sí, 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 ¿cómo Ah, sabes? Soy médico. porque sí, del Grupo Gama, en algún momento tuve oportunidad de ir y recuerdo su nombre y apellido. Es Sí, poco sí, común, marca el nombre. Es mi sí, hermano Telmo encima, son dos nombres muy poco sí, comunes. pero qué gusto. Bueno, gracias Eh, igualmente. sí, están en el archivo histórico municipal que funciona en lo que era la vieja terminal de ómnibus, si usted recuerda, Sí. entrando por lo que hoy se llama pasaje Carcabuey. A mitad del edificio hay una entrada que en planta alta está el archivo histórico. Ellos tienen las copias digitalizadas, tienen mucho material digitalizado. Lo que es muy importante, que se pudo hacer también con colaboración extranjera, de fundaciones de Rosario, tienen mucho microfilmado, una muy buena iniciativa. ¿Y usted conoce o alguien conoce del grupo que esté presente el horario para que yo sepa que si viajo sé que está abierto? Las chicas del museo creo que se lo pueden decir y si no, Si no lo averiguo, perfecto. Hago algunas alguna de llamada. Graciela, ¿vos Ahí está, estás en línea? tenía el audio desactivado y no lo podía activar. El museo está abierto de lunes a viernes y está Ajá. abierto, El archivo. perdón, el archivo. Sí, sí, dije mal, pero estaba pensando en el archivo. Está abierto de lunes a viernes y al público está abierto por la mañana hasta las 13 horas. Pero a la tarde también hay gente que está trabajando. Exacto, Ahora, sí. Luis, yo te quiero hacer esta pregunta, Luis. ¿No se puede ver a través de la página de la municipalidad? ¿No están cargados los boletos? No, Entrando al archivo, no, no. hay problemas, ¿no? Hay solamente algunos documentos que están Algunos, cargados. eh, Hay algunos boletos también, pero más bien tipo muestrario, claro, de documentos. No está toda la colección cargada. claro. Incluso tienen digitalizados todo lo que es el registro de escrituras que después se terminaban formalizando, de aquellos primeros boletos de compraventa. Es muy importante porque eso ayuda en muchos casos no tener que viajar al archivo histórico de Santa Fe La y provincia. de la provincia, perdón, sí, y tener que rastrear en los protocolos de escribanos a ver dónde uno encuentra si se terminó protocolizando o no la escritura del inmueble. Igualmente yo lo que le sugiero es que llame al archivo y por ahí consensúe, porque a la tarde hay gente que está trabajando en el archivo Sí. y por ahí consensúa que se pueda abrir para que usted vaya a hacer la consulta. No, si no voy a organizar para ir a una media, porque me interesa por una cuestión simplemente como amante de la historia, aficionado y más de toda la colonización. Voy a tratar de ver si puedo disponer de un día para irme a la mañana a ver archivos, a conocer cuáles fueron las primeras familias, ¿no? Me interesaría mucho en lo Sí. personal. Está muy lindo el Gracias. archivo nuevo, es muy agradable estar ahí Sí, investigando. sí, la verdad que sí. Y Sí, la gente del archivo es muy abierta, es sí. muy amistosa. Y El maneja mucho teléfono también, lo, o sea, El maneja mucho teléfono, la información, lo van a poder asesorar acerca de lo que busca. perfecto. eh, El teléfono lo busco como archivo municipal de Rafaela, archivo histórico municipal, así busco el Sí, teléfono.
en la guía. O complejo Viejo Mercado. Perfecto. Complejo Viejo Mercado, ahí ellos tienen una central y le va a dar la opción para comunicarse con el archivo. Sí. Perfecto. Gracias, muy amable. No, a ustedes. No, de nada. Quería Inés. Cualquier cosa que necesite, yo estoy en el museo, así que Bueno, muchas gracias. También. por la mañana, así que no hay problema. Seguramente si voy a ver los archivos pasaré a conocer el museo también. Bueno, encantada. Sí, sí. Luis, María Inés tiene una consulta. tengo una consulta. María Inés, ¿cómo Luis, te va? un gustazo de verte. Yo Y también. buenas tardes a todos. Fui compañera de trabajo de Luis, lo conozco su trayectoria y realmente un amigazo. Escúchame, Luis, te hago una pregunta. ¿Habrá también una digitalizado lo que es plano? Porque vos hablaste del crecimiento de la compra de terreno desde el sur hacia el norte. ¿Están esos planos ya digitalizados? Los planos originales de la colonia, yo sé que hay algunos que están microfilmados, eso se Ajá. mandó a una fundación en Santa Fe, en Rosario, perdón, y allí hicieron el microfilmado de algunos planos. De todas formas, está bien que esto estamos hablando de muchísimos años atrás, yo lo que tuve que hacer es con cada uno de los boletos, en base al plano actual dividido por concesión de aquel que habían hecho originalmente Guillermo Lehmann cuando le aprobaron la colonia, ir poniendo y siguiendo en los boletos de compraventa cómo se iban vendiendo, de acuerdo a la fecha. Y bueno, ahí pude comprobar que realmente, bueno, y después preguntándome el porqué de esa progresiva expansión desde el sur hacia el norte, tiene que ver con la presencia primero de otros piamonteses que eran los que podían ayudar en caso de emergencia, y además por la seguridad que daba tener una colonia ya armada ante un desierto como el que se presentaba, y que estos que iban llegando tenían que formar y hacer frente, ¿no? Sí, está bien, está bien, está bien. Bueno, también quería recordarte, Luis, que nosotros fuimos pioneros con María Inés Vincenti de traer los primeros documentos del Archivo Histórico Provincial. Gracias a la iniciativa de María Inés, que ella bregaba por todo esto, por la recopilación y demás. Y creo que fue un trabajo buenísimo. Ahora en el tiempo uno lo está evaluando y demás, y realmente fue muy fructífero, porque gracias a ella esto se lo debemos también, ¿no? Esta documentación que se trajo. Sí, nada exactamente, exactamente. Y todos estos trabajos de microhistoria que surgieron como el mío, que Claro. surgieron con los seminarios de historia regional, que era la cátedra que tenía la profesora Vincenti en el Instituto del Profesorado, son los que nos ayudaron a tener un hilo de lo que fue la historia de la ciudad a lo largo del tiempo, con algunos baches que todavía persisten, pero que mucho tienen que ver con la falta de documentación, pero muchísimos seminarios de historia regional que nos permitieron y que van a permitir a las generaciones futuras abordar y delinear cuál fue la identidad de Rafaela a lo largo del tiempo, cómo se fue conformando. Sí, así fue. Bueno, te digo, muy clara tu explicación. Gracias por la explicación que hice. Yo estoy con otro tema que ya sabés cuál es, que gracias a Dios ya se va a editar, así que, bueno, muchas gracias por habernos refrescado la memoria. Así es. Sí. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, si no hay... Norma tenía una pregunta. Normita. Sí, Luis, ¿qué tal? Sí, ¿cómo te va, Norma? Bien, bien. Vos dijiste que en 1880 ya había gente viviendo en la colonia, ¿no es cierto?
Pero exacto. viste que según la historia dice que Rafaela fue formada en 1881 por 11 familias piemontesas. Ujú. Entonces, ¿a qué se refiere esas 11 familias? ¿A las primeras que compraron las tierras? Claro, cuando, digamos, fue la formalización. Las 11 familias fueron las primeras que formalizaron los boletos de compraventa, ¿no? Pero bueno, según, según nos cuenta, ay, se me hizo una laguna, perdón. Eh, Puyar. Adelina, Adelina Terrani. Adelina, según nos cuenta Ah, Adelina, ya había gente asentada informalmente en un paraje que no estaba delimitado, ni tampoco estaba a la venta, ni nada por el estilo. Es decir, como muchos se lanzaron a la aventura de decir, bueno, me asiento en un terreno que hasta ahora no es de nadie, o al menos no se sabía oficialmente si era de alguien, ni había un referente al cual se podía recurrir para comprar esas tierras, que después lo van a formalizar cuando Guillermo Lehmann logra firmar ese contrato con los tres terratenientes ah, de Capital Federal, de Buenos Aires, y empieza a vender los terrenos. ujú. Perfecto, entonces es decir, parte de esa gente que Es compró los parte de esa primeros gente, terrenos era exactamente, esos que que ya después formaliza la compra. acá. Gracias, Luis. No, por favor, al contrario. Quería hacerle una pregunta, Luis. Sí. Con respecto a los grandes terratenientes que compraron tierras en la zona, en el caso de Ataliba Roca o en el caso de Gusquiza, tenían territorio comprado en esta zona, por lo que tengo entendido. ¿Cómo hacían? ¿Se lo compraban directamente a Lehman o a otras empresas No, constructoras? al gobierno, eran propietarios que habían comprado desde hacía ya unos años atrás, territorio a precio muy bajo, leguas, distintas cantidades de leguas al gobierno de la provincia o al gobierno nacional. La señora María Inés Vincenti hace un muy buen recorrido, incluso en uno de los fascículos de Rafaela de colección, que los pueden encontrar en el Museo Histórico, en el fascículo número 1, me parece. Ahí pueden ver cómo fue el desarrollo de la compra de los terrenos de estos grandes propietarios que después, con fines especulativos, por supuesto, lo ponen a la venta, sabiendo que hay una gran masa migratoria que necesita dónde asentarse y trabajar, que hay un gobierno que quiere, un gobierno provincial, que quiere ocupar esas tierras para ponerlas a producir y poder recaudar, y además para frenar y desplazar al indio hacia el norte, y bueno, hacen este proceso de venta. Por ahí lo que muchas veces hablábamos y decíamos que, bueno, que o se dice que Guillermo Lehmann era un especulador en tierras. Puede que sí, pero era un tiempo donde si no había alguien que hiciera lo que hizo Lehmann, que pusiera a la venta esas tierras, no hubiera la oportunidad para un montón de piamonteses que llegaron y que necesitaban asentarse y que venían a cumplir el sueño de ser propietarios. Entonces, por un lado, un especulador en tierras como era Lehmann, pero que le dio a la vez muchas facilidades, que puso esa tierra a producir, puso esa tierra a la venta, y un montón de gente que se encontró con la posibilidad que no se encontró en otros lados de poder hacerse propietario. Creo que las dos cosas acá fueron de la mano, y es importante recalcarlo, que ni tampoco estaba tan mal especular con la tierra en ese momento, porque no las vendieron a precios exorbitantes, las vendían a un precio donde más o menos se podía acceder, y las facilidades que se dieron les permitieron
poder hacerse dueños de la tierra. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más que quiera preguntar algo o hacer algún comentario? Sí, ahí está la mano levantada. Ya la saco. Buenas tardes, buenas noches ya a todos. Buenas noches. Quiero agradecerles muy especialmente. Soy Mercedes Porqueres Cuercha, de Paraná, Entre Ríos. Y les quiero agradecer porque han sido los tres muy claros y su explicación realmente muy exhaustiva. También agradecer al señor Julio Alemandi que me invitó. Así que esta es la segunda oportunidad que tengo de escucharlos. En realidad, yo soy nieta por parte materna de un piamontés y de una toscana. Mi abuelo piamontés, que era Pascual Cuercha, se radicaron en Etruria y se casa con mi abuela Bertolini, que era toscana, que estaba en Rafaela. Tengo entendido, no, sé que en Rafaela tuvieron un hotel y ellos después, cuando se casaron, que fue en 1908, 4, no sé exactamente, bueno, perdón, no me acuerdo y lo tengo por acá anotado, se fueron a Villa María y pusieron un hotel en Villa María y de ahí viene toda la familia. Como yo no los conocí, los estoy conociendo a través de ustedes. Y que la pregunta es si está digitalizado, si hay que ir a Rafaela para poder ver los nombres o si uno virtualmente puede llegar a ese censo de 1885, 95, porque ya estaba mi abuela en Rafaela, sí. Bien, el censo de 1895 está digitalizado, no sé quién lo pone, en este momento no recuerdo, pero está digitalizado, usted lo puede encontrar en internet. Busque Censo Nacional 1895, no sé si es el Archivo Histórico de la Nación, sí, el que lo tiene. No sé, Hay una Graciela, si vos página, sabés. Ah, sí, Josefina. hay una página que se llama Family Search, que ahí están cargados Bien. todos los registros y está el censo ese, porque yo lo he utilizado. Así que ahí lo pueden buscar. Tienen que hacerse una cuenta con un usuario y contraseña, entrar y ahí lo pueden encontrar. El censo y partidas de nacimiento, de casamiento, hay de todo. Es cierto, esa es un recurso muy, muy valioso. Gracias, Josefina, por el aporte, porque la verdad que se me había olvidado. Yo lo usé en varias oportunidades y realmente es un buscador espléndido. Les agradezco muchísimo y los volveré a visitar seguramente pronto, pero ya trataré de ir a conocer esos lugares de origen de la familia en Argentina. Muchas gracias. Gracias. Buenas Gracias a usted noches por la para visita. todos. Buenas noches. Bueno, entonces damos por finalizada la charla. Bueno, les agradecemos tanto a Graciela como a Julia y a Luis por su predisposición, su tiempo y la claridad. Julia creo que ¿está levantando la mano? Sí. A ver. Está muteada, Julia. No se escucha. A ver si puedo desmutearla yo, si no. Ahí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, quiero pedir disculpas, hoy estoy en un estado alérgico tremendo, así que, bueno, y agradecerle especialmente a Luis por haber aceptado la invitación. Cuando Julio me propuso estar en este encuentro, pensé en él por todo lo que hizo en el museo y por toda su sabiduría. Y realmente debemos darle la gracia por todo lo que nos transmite y los conocimientos que tiene. Es muy generoso y siempre transmite lo que sabe. Gracias, Luis. No, por favor, Julia. Aparte vos sabés, como lo hablamos un montón de veces, que somos lo que somos porque hubo gente al lado, hubo amigos, hubo compañeros de estudio, hubo profesores que nos acompañaron y nos ayudaron a crecer.
Y eso uno lo valora muchísimo. Y si hoy sabemos un poquito más, es justamente por estos amigos que nos dieron la mano, que compartieron camino, que nos ayudaron a crecer profesionalmente, nos ayudaron a descubrir nuevas fuentes, nuevas historias, y es a ellos, es a la vida al que hay que agradecerle. Bueno, yo los saludo y les agradezco muchísimo a la Asociación Piamontesa, a Julio, y realmente ha sido un gusto. Buenas noches. Creo que Norma Gracias. tiene, muchas Buenas gracias. noches. Norma quiere decir unas palabras. Nosotros, desde la Asociación Cultural Piemontesa tenemos, perdón, decir, brindar un agradecimiento enorme tanto a Luis como a Julia, como a Graciela, por prestarse a este proyecto de charlas nuestras, y que realmente nos enriquece muchísimo. Así que muchas gracias por la predisposición por participar. Y gracias a todos los que también participaron. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias, muy Buenas amable. noches. Hasta luego. Hasta luego.